Las hormigas trabajan con tesón, pero lo hacen por instinto, no porque tengan una meta fija que tengan que alcanzar. Se ha visto algunas hormigas siguiendo ciegamente el rastro que han dejado otras, pero simplemente han empezado a dar vueltas y vueltas hasta que finalmente caen muertas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen instinto, pero no tenían una meta específica, una meta fija. Ahora bien, ¿qué hay de usted? ¿Se da a veces el caso de que usted está trabajando, cansado, dando vueltas y vueltas en un mismo asunto sin tener una meta específica? Si ese es el caso, es evidente que necesitamos hacer mucha referencia al tipo de meta que nosotros estamos siguiendo. La gente persigue muchas metas y la gente dice que supuestamente le dará felicidad, seguridad y un futuro mejor. Pero en la mayoría de los casos, eso no es cierto. En cambio, cuando nosotros dirigimos nuestra atención hacia la Biblia, descubrimos que la Biblia nos habla de una meta mejor. E inclusive nos anima a buscarla con mucha seguridad, con mucho cuidado. ¿De qué meta estamos hablando? Los invito a que leamos la Biblia. ¿Quieren buscar la primera Timoteo, el capítulo 6, el versículo número 19? Allí dice: atesorando para sí con seguridad un fundamento excelente para el futuro, para que logren asirse firmemente de la vida que realmente lo es. Por favor, noten estos detalles del texto. Un fundamento excelente para el futuro. ¿De qué estamos hablando? De una meta que nos conviene y que Dios nos provee. Y luego el texto dice, para que logren asirse firmemente de ella. Esa es una exhortación de parte de Dios para que la agarremos con firmeza. ¿A qué meta nos referimos? El texto dice que es la vida que realmente lo es. Pero es probable que eso no necesariamente quede claro para ustedes. ¿Qué es esa vida que realmente lo es? ¿Quieren ir al contexto? Busquen ahora la primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12, y ahí comprenderemos a qué se refiere. El texto dice, pelea la excelente pelea de la fe. Noten este punto. Logras irte firmemente de la vida eterna, para la cual fuiste llamado y presentaste la excelente declaración pública en frente de muchos testigos. La vida que realmente lo es, dice aquí el texto que es la vida eterna. La vida eterna. Millones de personas disfrutarán de vida eterna en una tierra convertida en un hermoso paraíso. Tal como Dios quería que viviera el hombre desde que Adán y Eva vinieron a la existencia. De verdad vale la pena esforzarse por recibir este maravilloso regalo de parte de Dios. Como dije antes, la Biblia nos exhorta a buscar esa meta. ¿Quieren ver cómo nos exhorta la Biblia a ello? Bien, busquemos la primera Timoteo, capítulo 6, versículo número 11. Dice, sin embargo, tú, oh hombre de Dios. Es interesante que la expresión hombre de Dios hace notar que esas personas ya le estaban sirviendo a Dios y que su meta era buscar la vida eterna. Ahora, note a lo que le exhorta el apóstol Pablo. El texto sigue leyendo. Huye de estas cosas. ¿Cuáles son las cosas de las que debería de huir la persona que ya era siervo de Jehová? De las metas que hay en el mundo.
entre ellas las metas materialistas. Y en lugar de eso, noten por favor que el apóstol Pablo exhorta de la siguiente manera. Sigamos leyendo la parte final del texto. Pero sigue tras la justicia, la devoción piadosa, la fe, el amor, el aguante, la pasibilidad de genio. ¿Por qué dice Pablo que el hombre de Dios debería de seguir tras estas cualidades piadosas? Porque son las que lo iban a encaminar hacia la vida eterna. Por eso era importante que lo hiciera. Pero si todavía se pregunta, quizá ahora mismo esté pensando en lo siguiente: ¿por qué es bueno ponerse la meta de conseguir la vida que realmente lo es? ¿Sabe por qué es bueno? Porque produce muchos más beneficios que cualquier otra cosa que ahora mismo nosotros estemos buscando. Por ejemplo, buscar las cosas de Dios produce beneficios ahora. Sí, no solamente en el futuro, ahora mismo podemos tener beneficios. ¿Cómo cuáles? ¿Quiere acompañarme a leer Isaías 48, versículo número 17? Isaías 48, 17. Allí dice: esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino que debes andar. Noten por favor lo que dice el texto: aquel que te enseña ahora, no solamente en el futuro, ahora nos está enseñando Dios. Y el texto dice: aquel que te hace pisar en el mejor camino que te conviene ahora, no solamente en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sabiduría divina mejora nuestras perspectivas de vida ahora. Además, nos ayuda a enfrentar los problemas y las desilusiones con éxito. Por esa razón, usted se dará cuenta que cuando uno hace la voluntad de Dios, tiene una mejor familia, conserva para siempre su matrimonio, tiene buenos amigos. Esforzarse por perseguir otras metas solo nos dejarán desilusionados. Eso es en el presente. ¿Y en el futuro? Bueno, les he hablado de que en el futuro la Biblia dice que tendremos la vida eterna. Ahora bien, ¿qué implica tener vida eterna? Implica muchas cosas. Veamos algunas de ellas. ¿Quieren buscar conmigo ahora el libro de Isaías? En el capítulo 65, el versículo número 21. Isaías 65, 21. Y ciertamente edificarán casas y las ocuparán. ¿Sabe lo que eso significa? Millones de personas quisieran tener un hogar ahora y no lo tienen. Y mucha gente que tiene un hogar no es el que ellos quisieran. Pero aquí la Biblia dice que nosotros construiremos y tendremos casas hermosas en las cuales vamos a poder vivir para siempre. Siga leyendo el texto. Un detalle más que dice: y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. Aquí dice que tendremos nuestro propio terreno para cultivarlo. El terreno producirá lo que necesitamos para vivir nosotros y nuestra familia. ¿Y saben por qué? Porque la tierra tendrá la bendición de Jehová. ¡Qué maravilloso! Con razón, el versículo 23 al principio dice: no se afanarán para nada. Es decir, no trabajaremos en vano. Algo más. Quizá usted se imagine allá en la vida eterna, yendo por un lado y por otro para analizar este maravilloso planeta.
junto con todos los animales que están en ella. Será un trabajo realmente satisfaciente. Por eso podemos decir que concentrarse en alcanzar otras metas es, en realidad, perder el tiempo. ¿Y saben que eso que acabo de decir lo dice la misma Biblia? Vamos a buscarlo juntos. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo número 17. El texto dice: además, el mundo va pasando y también su deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo llegará a su fin. Y toda la gente que ha puesto sus metas en ese mundo, también se acabarán sus metas y la gente que puso las metas en ese mundo. En marcado contraste, al final del versículo dice: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, aquí hay que hacer otra pregunta que a usted le debe interesar. Escúchela con cuidado. ¿Qué hay que hacer para alcanzar la vida que realmente es vida? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿En qué debe preocuparse? Dejemos que la Biblia nos conteste. ¿Quieren buscar el libro de los Hechos? Capítulo 8, el versículo número 12. El texto dice: pero cuando creyeron a Felipe, que estaba declarando las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, procedieron a bautizarse tanto varones como mujeres. Noten este detalle. Dice que cuando Felipe habló, la gente le creyó. ¿Saben qué quiere decir eso? Que la gente se hizo seguidora de Jesucristo. Y si era el caso así, ¿ahora qué procedía? Dice la Biblia que inmediatamente se bautizaron. Por consiguiente, si queremos conseguir la vida que realmente es vida, hay que hacernos seguidores de Cristo, como dice el texto, y también bautizarnos. ¿Es todo lo que se necesita? Hay un detalle más, y tiene mucha importancia. Por la importancia que tiene, los invito a que lo consideremos en la Biblia. ¿Quieren buscar Mateo, capítulo 22, versículo 37 y 38? Él le dijo: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Cuando la Biblia dice: tienes que amar a Jehová tu Dios, hace notar que los que se bautizan deben estar motivados por amor a Jehová. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que realmente amamos a Jehová? El texto dice: porque debemos amarlo con todo nuestro corazón. Eso incluye todos nuestros deseos, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Y cuando la Biblia dice con toda nuestra alma, quiere decir con nuestro entero ser, con todo lo que somos, pero también con todo lo que hacemos cotidianamente en nuestra vida. Y cuando dice con toda nuestra mente, quiere decir con todo nuestro intelecto, pero también quiere decir con la totalidad de nuestros pensamientos. De modo que no queda fuera de nuestro cuerpo nada para amar a Jehová profundamente. ¿Bautizarse es un requisito? Si es así, ahora usted se ha de estar preguntando: bueno, y entonces, ¿qué pasos se deben dar para llegar al bautismo? Una vez más, vayamos a la Biblia, ahí está la respuesta. ¿Quieren buscar conmigo Juan, el capítulo 17, el versículo número 3? Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel al que tú enviaste, Jesucristo.
Noten este detalle, hermanos. Aquí habla de la vida eterna en conexión con conocer profundamente tanto a Jehová como a Jesús. ¿Es razonable lo que nos pide la Biblia? Claro. Miren, hermanos, no podemos amar a una persona si nosotros no la conocemos. Pero ahora bien, ¿cómo es que podemos llegar a conocer a Jehová profundamente? Y la respuesta es a través de la Biblia, la palabra de Dios. Miren que la Biblia nos dice cuál es la ley de Dios. La Biblia nos dice cuál es el propósito de Dios para el hombre. La Biblia nos dice cuáles son las cualidades de Dios y cómo quiere que nosotros nos comportemos. Cuando conocemos el propósito de Dios, podemos decir que empezamos a tener fe. En términos sencillos, fe es tener la plena seguridad de que lo que Dios promete en el futuro lo cumplirá. Y cuando llegamos a conocer a Dios, no tenemos duda de que Él cumplirá todo lo que ha prometido. ¡Qué esperanza tan hermosa! Sin embargo, quizá usted aquí piensa, bueno, si yo tengo una fe fuerte, entonces yo personalmente tengo que seguir con mucho cuidado los consejos de Jehová, y así es. Paso número 2. Para entenderlo, los invito otra vez a leer la Biblia. Hechos, el capítulo 3, el versículo número 19. Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la persona de Jehová. Noten estos detalles en el texto. Arrepentirse y volverse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en mi interior yo siento profundo pesar por haber ofendido a Dios, por las cosas malas que hice antes en la ignorancia. Pero también quiere decir dejar de hacer lo malo y decididamente empezar a hacer lo bueno para siempre. A medida que una persona siente amor por Jehová, por lo tanto, entonces debe arrepentirse y debe cambiar su conducta. Claro, para hacer esos cambios usted no lo podría hacer solo. De modo que dependemos completamente de Jehová. Pero también tendremos a nuestros hermanos en la congregación quienes estarán dispuestos a ayudarnos. Paso número 3. Vamos a la Biblia otra vez. Los invito a leer Mateo, el capítulo 16, el versículo número 24 y 25. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Porque el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí, la hallará. Noten que el texto dice: sígame de continuo. Pero para seguir a Cristo necesitamos repudiarnos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que renunciamos a todos nuestros derechos personales y prometemos que de aquí en adelante dejaremos que Dios tome las decisiones para nosotros. Dicho de otra manera, el amor a Jehová debería motivarnos a dedicar nuestra vida completamente a Jehová. Y decirle que desde ese momento en adelante estamos dispuestos a hacer solo la voluntad de Dios. ¿Qué le parece si consideramos el cuarto paso? Vamos a la Biblia. Busque en Mateo 28, 19. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Noten aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto dice bautizándolos.
Toda persona que ya ha dedicado su vida a Dios y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios para siempre, debe bautizarse. ¿Eso qué quiere decir? El bautismo es una acción en público. Cuando nos bautizamos, le demostramos ante toda la gente que nos está observando que ahora nos hemos dedicado totalmente a hacer la voluntad de Dios. De allí en adelante, toda la gente debe reconocernos como testigos de Jehová. Qué interesante los requisitos, no son complicados, no son difíciles de alcanzarlos. Eso quiere decir que la vida que realmente lo es, se puede alcanzar. Claro que se puede alcanzar. Si se puede alcanzar, quizá aquí tenga que recordarles el ejemplo de Felipe con el eunuco etíope. Dice la Biblia que cuando Felipe explicó con las Escrituras que Jesús era el Mesías, ¿sabe qué hizo Felipe? Llegó un momento en que el eunuco etíope más bien le dijo: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe bautizó al eunuco etíope. ¿Eso qué tiene que ver con usted que nos visita ahora en el Salón del Reino, que viene con regularidad a las reuniones? Mire, lo que queremos decir es que ustedes aquí estando presentes ya creen en las promesas de Dios. ¿Y saben por qué lo creen? Quizá porque lo estudiaron con un hermano. Probablemente porque ustedes directamente lo leyeron de la palabra de Dios. O porque al venir a las reuniones han escuchado la explicación de la verdad bíblica continuamente. Es decir, ustedes ya creen en la promesa de Dios. Entonces, ¿saben qué es bueno que nos hagamos? La misma pregunta que se hizo Felipe. ¿Qué impide que ustedes se bauticen? Por supuesto, Jesús dijo que algunos no se esforzarían por alcanzar la vida eterna y no la alcanzarán. Jesús habló de una semilla en una ilustración, una semilla que cae entre los espinos. ¿Y saben qué quiso decir con eso? Quiso decir que la persona oye la palabra de Dios, sí la oye, pero la inquietud de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas ahogan esa palabra y la persona se hace infructífera. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que algunos no se dedicarán, tampoco se bautizarán. La razón es que están tan centrados en los asuntos de este mundo que no han dedicado tiempo a los asuntos espirituales y eso los llevará a la perdición. Pero ustedes, las personas que no se han bautizado, no creemos que sean ese tipo de personas. Si vienen continuamente a las reuniones, si disfrutan de la lectura de la Biblia, entonces no son así. Más bien parece que algunos piensan que es muy difícil servir a Jehová. Algunos creen que no podrán cumplir con los requisitos de Dios. Bueno, si usted piensa así, quiero decirle que no es el único. Todos los siervos de Jehová en cierto momento pensamos así. Pero aquí le voy a hablar de dos profetas del pasado, Moisés y Jeremías. Dice la Biblia que en un principio estos dos profetas se sintieron incapaces de llevar a cabo la comisión que Jehová les había encomendado. ¿Cómo los tranquilizó Jehová? Por ejemplo, a Moisés le dijo: yo resultaré estar contigo. Y Moisés tenía que ir ante Faraón, uno de los reyes más importantes de la tierra, para decirle lo que Jehová quería que hiciera. Y fue. ¿Y sabe por qué lo hizo con confianza? Porque Jehová le dijo: yo voy a estar contigo, y Jehová allí estuvo. ¿Qué le dijo a Jeremías? Le dijo a Jeremías: yo estoy contigo para librarte. ¿Saben que el mensaje que tenía que proclamar Jeremías no era un mensaje sencillo? Alguna gente quizá querría golpearlo o hasta matarlo.
Pero Jehová le dijo, yo estoy allí para librarte. ¿Qué les dice eso a ustedes de Jehová? Que mientras le sirvamos a Jehová, Él nunca nos va a dejar. Siempre estará a nuestro lado para ayudarnos a hacer nuestro servicio sagrado que corresponde. Dios no pide demasiado de nosotros. No es muy difícil obedecer sus mandamientos. Tenga la seguridad de que usted puede lograrlo, como otros lo han hecho. ¿Como otros lo han hecho? Sí. Quiero que miren el siguiente video para que vean cómo otras personas también lo han hecho. Los testigos visitaban a mi madre cuando yo era bebé y comenzaron a darle clases bíblicas, y luego a mis hermanos y a mí. En cambio, mi padre no estaba de acuerdo. Era un poco escéptico. Al final, la verdad dejó de ser algo importante para nosotros. Cuando tenía 20 años, me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad. Tenía buenos amigos y me llevaba súper bien con mi novio, así que todo era maravilloso. Siempre he sido muy reflexiva. Me indignaba mucho ver la contaminación, la pobreza y la injusticia social. Vivía en mi propia burbuja, donde todo era perfecto, pero sabía que todo podía cambiar. Alguien podía enfermar, tener un accidente o incluso morir. Solo Jehová tenía la solución. Siempre lo supe. Nací en una familia católica y yo creía que era una buena religión, pues era muy antigua. Pero, por alguna razón, lo que me enseñaban no me llegaba al corazón. En aquel tiempo, unos testigos de Jehová me visitaron y les hice algunas preguntas. Después de aquella visita, sentí que Jehová me amaba y estaba seguro de haber encontrado la verdad. Sabía que algún día sería testigo de Jehová, pero tenía malos hábitos que estaban muy arraigados en mí. Desde muy joven tuve la tendencia a ser agresivo y me gustaban los deportes violentos, como el kendo. Además tenía un negocio que iba muy bien, pero que me generaba mucho estrés. Asistía a las reuniones de la congregación y estaba convencido de que seguir las normas de Dios era la mejor forma de vivir. Aún así, me resultó muy difícil hacer los cambios necesarios para agradar a Jehová. Lo que más trabajo me costó fue dejar de fumar. Mis hermanos, que seguían estudiando la Biblia, me animaron y me dijeron, ¿por qué no vuelves a asistir a las reuniones? Entonces, comencé a ir de vez en cuando, pero tenía la sensación de que no estaba avanzando. Me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Necesitaba estudiar la Biblia. La hermana que me dio el curso bíblico me propuso estudiar el libro Manténganse en el amor de Dios. La primera pregunta del libro dice, ¿ama usted a Dios? Tuve que reconocer que no. Así que empezamos a estudiar nuevamente el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? La hermana me ayudó a poner en práctica lo que estaba aprendiendo. También me animó a tener un estudio personal. Con el tiempo lo hice. Y también comencé a ir a las reuniones todas las semanas. Al tratar más a los hermanos, me enteré de cómo conocieron a Jehová. Entendí que Jehová ama a cada uno de ellos y que también me ama a mí. Cuando estaba con los hermanos me sentía muy contento. Quizás era porque estaba con personas que amaban a Jehová. Gracias al ánimo que me dieron, me convencí de que yo también podía ser testigo. Me di cuenta de que no podría dejar de fumar si seguía trabajando en mi negocio. Por eso, llamé a la junta directiva y les pedí que se hicieran cargo de la empresa. Sentí que me había liberado de un peso enorme y pensé, ahora sí puedo servir a Jehová con la conciencia tranquila. Solo cuando me fui de la empresa y dejé de pasar tiempo con gente que no servía a Jehová, pude dejar de fumar. El 23 de diciembre de 1990 me bauticé como testigo de Jehová. Ahora, esos malos hábitos han quedado en el pasado. Toda mi familia vive de acuerdo con las normas bíblicas y esto nos hace muy felices. Así que me bauticé cuando tenía 30 años. Hoy día me siento muy contenta porque vivo según las normas de Dios. Estoy felizmente casada con un hermano que ama tanto a Jehová como yo. Tenemos 2 niños preciosos. Y otra cosa que me hace muy feliz es que todos mis hermanos se han bautizado y servimos juntos a Jehová.
Qué motivación tan interesante han escuchado ustedes a través del video. De modo que podemos decirles que ahora es el momento de buscar la vida de verdad. Ahora hay que buscarla ya. No hay tiempo que perder, no debemos hacerlo. ¿Y sabe por qué no? Pronto este mundo y los estilos de vida por los que la gente lucha habrán quedado en el pasado. Como vimos antes, el mundo va pasando, es decir, tendrá que ser destruido. Pero los que hacen la voluntad de Jehová, ellos vivirán para siempre. Queremos decirle que tengan la confianza, que tenga la seguridad de que Jehová lo ayudará a medida que se esfuerce por alcanzar la vida que realmente es la vida. Sí, esfuércense por alcanzar la vida eterna.